Dirigiéndose a los fariseos, les dijo Jesús una parábola. Había una vez un hombre rico que se vestía con gran lujo y elegancia. Diariamente se daba espléndidos banquetes, pero también había un pobre que se llamaba Lázaro. Se la pasaba tendido delante de la puerta del rico, cubierto de llagas, deseando calmar el hambre, con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Murió el pobre y los ángeles lo llevaron a disfrutar de la compañía de Abraham. También el rico murió y le hicieron los funerales. Cuando llegó al infierno en medio de los tormentos, levantó la mirada y divisó a Abraham y a Lázaro en su compañía. Evangelio según San Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. El valor real de la vida. ¿Cuál podría ser lo justo, lo bueno, lo correcto, lo que le agrada a Dios? Los polos opuestos de la vida, la riqueza y la pobreza. El pecado grande de la vida, la mundanidad. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 12 de marzo, año 2020. El valor y el sentido de la vida. ¿Cómo encontrar en la Biblia una parábola que nos ponga a pensar sobre la razón de ser de la vida? O que una persona se pregunte dónde está la grandeza de vivir aquí en este mundo. ¿Cómo puedo agradarle a Dios con mi propia vida? ¿Cómo puedo edificar y construir mi propia existencia? ¿De qué me debo cuidar en esta vida para que la vida sea agradable a Dios y útil para una sociedad? Cada vez que Jesús de Nazaret tiene algo importante que comunicarle a la sociedad o a los apóstoles, en este caso a los fariseos, les dirige esta parábola. Como para querer indicarles hay que tener mucho cuidado en la vida. A veces uno piensa que la vida de uno es muy grande porque tiene el poder, porque tiene la riqueza, porque tiene el mando, porque tiene una categoría social, porque la persona goza de muchos títulos universitarios o goza de mucha fama en la sociedad. Los fariseos también gozaban de fama en la sociedad y eran personas importantes, pero tenían su lado flaco. Por eso la parábola va dirigida a los fariseos. Y la parábola se mete en la vida de ese grupo social a través de una reflexión para llevarlos a un interrogante. Una parábola que está hecha para pensar y para reflexionar, donde aparecen tres personajes: el pobre Lázaro, un rico que no tiene nombre y el padre Abraham. Y en la misma parábola, Abraham representa el pensamiento de Dios, apunta a la vida, al fenómeno de vivir, y qué bueno terminar la vida con grandes noticias para Dios. El rico sin nombre, como que representa la ideología dominante de la época y de nuestra época actual: riqueza, pobreza, encima, abajo, dominante, dominados, personas que están por encima de los demás. Lázaro representa el grito de los pobres en el tiempo de Jesús. Representa a todas aquellas personas necesitadas dentro de la misma sociedad. ¿Cómo entender la vida desde la Santa Biblia? El valor de una vida grande y maravillosa de una persona que pasó su tiempo aquí
sirviéndole a los demás. Se destacó por ser un ciudadano correcto, una persona honorable, una persona justa, una persona servicial. Lo justo, lo bueno y lo correcto hacen grande la vida de cualquier persona. El Papa Francisco, en su homilía en la Casa Santa Marta, un 5 de marzo del año 2015, hablaba de el tema y decía el Papa: la mundanidad transforma el alma de una persona, hace perder la conciencia de la misma realidad, para querer indicar el Papa que cuando una persona goza de tantas cosas tan buenas, pero desafortunadamente se casa o le baja la cabeza a la mundanidad. ¿Y qué es la mundanidad? Esos pequeños caprichos y esos elogios de la sociedad y eso que ofrece la sociedad para destacar a un ser humano de entre los demás. Se casó con la mundanidad, con la riqueza, con el poder, con el orgullo, con la vanidad, con la prepotencia, con la egolatría, mundanidad. Y decía el Papa en esa ocasión, cuando la persona no logra ubicar su misma vida grande delante de Dios, entonces pasa toda la vida en un mundo artificial armado por la misma persona. Entonces la mundanidad, ¿qué es lo que hace en un ser humano? Anestesia el alma. Y por eso la persona mundana no es capaz de ver la realidad de la vida. El Papa recomendaba en esa ocasión que muchas personas que llevan la vida de modo difícil, pero si tienen el corazón mundano, nunca entenderán la petición de Dios a través de Abraham, la petición de una vida noble, agradable a Dios y muy útil para una sociedad. Con el corazón mundano no se puede entender la necesidad y lo que le falta a las demás personas. El Papa terminaba su reflexión en aquella ocasión diciendo que es importante no caer en las tentaciones de la mundanidad. Es un pecado muy sutil, decía el Papa. Es algo que va taladrando la conciencia y el comportamiento de una persona. Es muy fácil que una persona dé y doble su capacidad, se incline ante las cosas que le ofrece este mundo. Hay que vivir la vida con la realidad de Dios, agradable para Dios y muy buena y muy útil para una sociedad.